Hace un tiempo atrás, o por lo menos estos últimos años, se ha creado mucha conciencia de la importancia de la salud mental. ¿Han escuchado ese término o no? Sí, ¿verdad? Lo han escuchado, la salud mental. Se ha hecho mucha conciencia, sobre todo estos últimos 4 años desde la pandemia, se ha hablado muchísimo. Y a veces tratamos, ¿verdad?, de entender en qué consiste la salud mental y a veces tal vez no estamos muy familiarizados con ese término. Es más, durante estos últimos años se ha hecho tanto énfasis que han comenzado organizaciones nuevas que se enfocan en la salud mental del ser humano. Libros se han escrito a toneladas que hablan acerca de la salud mental. Han surgido especialistas, algunos acreditados y otros un poquito nomás ahí haciendo un poco el verso, pero han surgido especialistas en cuanto a la salud mental y han hecho la importancia de la salud mental. Es más, ha surgido toda una rama de la medicina enfocada en la salud mental. Y aquellos que ya tenemos un par de añitos de vida, posiblemente no lo hemos escuchado antes a ese término o a ese enfoque en la salud mental. Y posiblemente pensamos que es algo nuevo, porque algo que ha surgido y algo que tiene su auge o su enfoque, mejor dicho, durante esta época. Pero en realidad esto de la salud mental no es algo nuevo, no es solamente algo nuevo que ha surgido ahora. No es un problema o un enfoque que se está haciendo solamente en estos últimos años, sino que hace miles de años se nos advirtió acerca de tener una salud mental saludable, valga la pena, ¿verdad? Estar saludable, de vivir saludables en esa área de nuestra vida. Hace miles de años, Dios ya nos enseñaba y nos hablaba acerca de la salud mental. Así que no es un invento de este siglo, de estos últimos años, sino que tiene su enfoque desde hace muchísimo tiempo. Por eso nos dice la palabra en Romanos 12:2. Es más, la semana pasada compartí este versículo con ustedes. Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios ya lo había dicho. Hace miles de años atrás, cuando se escribió ese versículo, cuando se escribió esa carta, Dios ya hacía un énfasis en la importancia de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar y de ser cuidadosos en cuanto a qué estamos pensando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en eso? Porque justamente la mente es el precursor de todos tus actos. Es decir, que antes de hacer algo, primeramente pensamos. Que algunos sí obran sin pensar, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué estaba pensando esa persona en hacer eso? ¿O por qué no piensa antes de actuar? Pero muchas veces lo hacemos de manera consciente y otras veces lo hacemos de manera inconsciente. Pero todo acto siempre es precedido por un pensamiento. Incluso todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que existe en el mundo material fue justamente precedido por un pensamiento. La persona que inventó esa silla en la cual está sentada, primero la pensó. El primer lugar donde esa silla existió fue en la mente del diseñador. Después de ahí la llevó a cabo con todo lo que vemos aquí. Este edificio primero existió en la mente del arquitecto y del diseñador, lo plasmó en papel y los constructores lo hicieron realidad. Pero todo surge del pensamiento. Entonces nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas y de nuestros pensamientos. Es decir, que si tenemos un pensamiento o una mente negativa,
entonces nuestra vida, nuestra acción no va a ser algo positivo, sino que va a ser algo negativo. Pero, como nos dice este versículo, si nuestro pensamiento, si nuestra mente es una mente renovada, entonces nuestra vida va a ser renovada también. Muchas veces, lo dije la semana pasada, empezamos al revés, ¿verdad? Empezamos por afuera y queremos que eso nos transforme por dentro, pero en realidad de donde surgen todos los cambios y las transformaciones no es desde afuera hacia adentro, sino que es desde adentro, de la mente, del corazón, del interior del ser humano hacia afuera. Entonces, cuando nuestra mente es renovada, nosotros podemos vivir una vida en la voluntad plena de Dios. Si tuviera que terminar aquel mensaje, yo creo que ya tendría suficiente, pero no te voy a dar el gusto, todavía me quedan por lo menos 25 minutos más, ¿ok? Pero es muy importante apuntar eso. Es por eso de que es hora, y es el título justamente de este mensaje, si me lo pones ahí por favor, es hora de que pienses en qué estás pensando. Esta frase yo la he dicho muchas veces, tengo más de 10 años mencionando esta frase, porque es algo en mi vida muy real. Y creo que marca gran diferencia en la vida de todos aquellos que la hacen una realidad en sus vidas. Piensa en qué estás pensando. ¿En qué estás pensando? ¿En qué entretienes tu mente? ¿En qué entretienes tus pensamientos? Es tan importante que en este mismo momento tú estarás aquí presente con tu hermoso cuerpito, iba a decir otra cosa, sentado en esa silla. Pero posiblemente tu mente esté en otro lado y no va a ser ningún cambio en tu vida, todo lo que yo me pase diciendo durante este tiempo, si tu mente no está aquí. Si tu corazón y tu mente ya están en el Pancho Villa, para aquellos que apenas se mudaron aquí a Winston, es un restaurante muy famoso de aquí de Winston, o para aquellos que nunca lo sacan a comer, es un restaurante vamos aquí de Winston. Si tu mente ya está ahí, muy concurrido por las iglesias, es más, te dan descuento, ¿verdad? Dan descuento. Si usted va y dice, me mandaron de la iglesia La Roca, no diga nada, porque si no de pronto le cobran de más, ¿ok? Pero si tu mente ya está allá, ve, ya los llevé allá, ¿vio qué poder que hay? Si tu mente ya está allá y no está aquí, no vas a sacar ningún provecho. Hay un mensaje que tengo que posiblemente si el Señor me dirige, lo voy a predicar más adelante, que habla acerca de cómo sacarle provecho máximo al tiempo en la iglesia, de no perder el tiempo mientras estamos aquí. Y yo creo de que el pensamiento es muy importante, que tu mente, tu corazón esté presente al igual que tu cuerpo. ¿Por qué? Porque pensar correctamente es de vital importancia. Es de vital importancia pensar correctamente, porque nuestros pensamientos nos forman. Mira lo que dice Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El proverbista habla aquí acerca de la importancia que tienen los pensamientos, porque los pensamientos forman a la persona. Tú eres la suma o el resultado, mejor dicho, de tus pensamientos. De lo que hay en tu mente, en tu corazón, en tu interior. Ese es porque cuál es el pensamiento en tu corazón. Fíjate que aquí habla acerca, mezcla las dos cosas, ¿verdad? Porque dices, yo no pienso con el corazón, pienso con la mente, ¿verdad? Pero lo que se está refiriendo al ser interior, a quien tú verdaderamente eres, ¿verdad? Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así tú eres. Nuestros pensamientos son tan poderosos que tienen una capacidad creadora, una capacidad de poder hacer realidad cosas que están en nuestra mente. ¿Cuántas veces algunas personas no han llegado a pensar, o tal vez fuiste tú, han llegado a pensar que tienen una enfermedad y estando completamente sanos, se enferman de esa enfermedad? ¿Nunca han escuchado acerca de eso? Sí, yo sé que ustedes han escuchado, ¿verdad? Personas que creen tener una enfermedad y es tanta
el poder que hay en su pensamiento y en su mente, que hasta empiezan a tener los síntomas de esa enfermedad cuando estaban completamente sanos. Es decir, de que la mente juega un poder extremadamente importante y es vital el trabajo. Los mismos médicos lo dicen, aquellos que enfrentan enfermedades tan graves como el cáncer o crisis de salud tan graves como esas, o diagnósticos de salud ya definitivos, aquellos que tienen una mente, una mentalidad, un pensamiento, un corazón positivo, tienden a salir de esa situación o mejorar notablemente en su salud. Es decir, mira el poder que tiene el pensamiento aún para sanar. Claro, Dios lo hace a través de nosotros, pero tiene ese poder. Y no se trata esto del pensamiento positivo, ¿verdad? De que sí, lo declaro, lo quiero, lo tengo y ya. No. Se trata que bíblicamente hablando nos enseña la importancia de pensar en lo que estamos pensando. Nuestras ideas van a afectar lo que seremos. Entonces el pensar bien tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Romanos 8:5, lo tengo ahí en la pantalla también, dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Voy a leerlo otra vez en la versión que está en la pantalla. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. El mensaje pasado les conté acerca de que uno de los grandes enemigos que tenemos es el mundo, ¿verdad? Y esa naturaleza que hay alrededor nuestro y que está en nosotros también, ¿verdad? Porque no solamente tenemos de enemigo al mundo y al diablo, sino también nosotros mismos, el pecado que está en nosotros. Esa naturaleza humana es la que nos lleva siempre alejados de Dios. Y dice que si nosotros fijamos nuestra mente, nuestros pensamientos en esa naturaleza humana, entonces siempre vamos a vivir en esa naturaleza o en ese mundo, con esos deseos naturales del mundo y carnales. Pero si pensamos en las cosas espirituales, entonces nuestra vida va a tener un enfoque completamente diferente. Nuestros deseos van a cambiar. Cuando tú te enfocas en tu espíritu y en tu corazón y en tu mente y pensando en lo que piensas, tu vida va a cambiar, tus acciones van a cambiar, tus deseos van a cambiar. Porque somos el resultado de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos están altamente influenciados por lo que consumimos constantemente. ¿No le ha pasado que usted de pronto está viendo algo o está viendo una serie de pronto por muchas horas o pegado en el teléfono por muchas horas o pensando o hablando de algo constantemente y después en la noche sueña con eso? A mí me ha pasado a veces en proyectos pequeños que tengo en mi casa o que hago durante la semana. Que me quedo o me acuesto de pronto o que estuve todo el día trabajando en algo, me acuesto pensando en eso y sueño con eso. ¿Por qué? Porque tiene ese poder, porque me he estado alimentando de eso. Y eso no solamente es para lo bueno, sino aún más grave todavía es en lo malo también, es para lo malo. Si constantemente nos alimentamos de basura, nuestros pensamientos van a ser basura y por ende nuestras acciones van a apestar también, porque tiene una gran influencia en nuestras vidas. Por eso que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente. Podemos invertir esto, los que fijan su mente en la naturaleza del pecado, entonces van a vivir en ese mundo. Pero los que fijan su mente en las cosas del Espíritu, entonces su vida va a ser transformada. Si pensamos en cosas carnales, incorrectas o negativas, no podemos andar en el Espíritu. No podremos tener una relación sana con Jesús si constantemente estamos pensando en las cosas del mundo. Tú puedes estar teniendo problemas a causa de los
años de haber pensado mal, de haber pensado correctamente. Así que es importante que nos convenzamos, ¿sí? Es importante convencernos de que nuestro pensamiento, nuestra mente nuestra vida se va a enderezar cuando nuestro pensamiento, nuestro corazón se enderece conforme a Dios. Para el creyente pensar bien es de vital naturaleza, de vital importancia. Así como hay necesidades vitales, ¿verdad? Como es el respirar, el alimentarse, que la circulación sanguínea y tantas otras necesidades que tenemos para que nuestro cuerpo se mantenga vivo. También hay necesidades espirituales, como es la comunión, como es la lectura de la palabra, la oración. Y también podemos incluir como una necesidad espiritual el pensar bien. El pensar conforme a como Dios quiere que pensemos. Es por eso que tenemos que vigilar lo que estamos pensando. Vigilar en qué, o escoger en qué entretener tu mente y tus pensamientos. ¿Qué entretienen tu mente y tus pensamientos? Piensa por un segundo. Piensa en lo que piensas. Piensa en lo que piensas, ¿ok? O piensa que piensas en lo que piensas. No, ya me hice lío. Ok. ¿En qué entretienes tus pensamientos? ¿En qué dejas que tu mente divague, que tu mente vuele, que tu mente fluya? Porque eso es lo que va a influenciar tu vida. Si tu mente está llena de cualquier tontería, entonces tu vida no va a tener un sentido específico, sino que va a ser el resultado de esos pensamientos. ¿En qué entretienes tu mente y pensamientos? Jesús puso un ejemplo, o varios ejemplos, ¿verdad? Pero hablaba acerca de que antes habían escuchado, le dijo Jesús, que antes habían escuchado que el tener relaciones con una mujer que no sea tu esposa, eso es adulterio. Pero Jesús viene y dice, pero si tú con que la veas a una mujer con deseo que no es tu esposa y la desees en tu corazón, ya pecaste. ¿Por qué? Porque habla acerca de entretener ese pensamiento, de estar entreteniendo esos pensamientos. Y cuando tú entretienes esos pensamientos en tu mente y en tu corazón, nada bueno va a surgir. Todos en algún momento pecamos, en algún momento estamos expuestos al pecado y a la tentación. No, mientras estemos en esta tierra no dejaremos de pecar, lamentablemente. Pero el problema está cuando entretenemos nuestros pensamientos en las cosas que no debemos de hacerlo, en los pensamientos que no debemos de entretenerlo. Entonces, ¿en qué tienes que empezar a escoger? Debemos empezar a escoger en qué entretenemos nuestra mente y nuestro pensamiento. Jesús dijo, si tienes un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienes un mal árbol, su fruto es malo. Porque el árbol se le conoce por sus frutos. Tus buenos pensamientos van a generar buenas acciones. Y tus malos pensamientos, obviamente, como resultado tendrán malas acciones. Por eso tenemos que recordar exactamente lo que dijimos en Proverbios 23, porque como pienses en tu corazón, así tú eres. Ahora, no es la intención de Dios el día de hoy simplemente decirnos tienes que pensar diferente o ya no tienes que pensar más de la manera que piensas, tienes que dejar de pensar en las cosas de este mundo, sino que Dios siempre nos ayuda a dar los pasos necesarios para poder revertir esa área en nuestra vida. Primero tienes que ser consciente de que no eres un caso perdido. Muchas veces podemos decir, oh no, pero wow. Con todas las cosas que yo pienso y todas las cosas que mi mente va divagando por todos lados, la verdad es de que no creo que pueda yo revertir mis pensamientos. Bueno, déjame decirte que primero no va a ser un trabajo fácil. No es un trabajo fácil de pronto decir, bueno, ya, no pienso más en eso. Porque mientras más diga no pienso en eso, más piensas en eso. ¿Sí o no?
Amén. Entonces, no es simplemente que haces un clic, que ya listo. No. Es un trabajo que no es fácil. ¿Por qué? Porque la mente está tan acostumbrada a obrar o a trabajar por su cuenta que no hace ninguna clase de esfuerzo para tener malos pensamientos. Por eso hacemos cosas de manera, ¿cómo se dice? Reaccionando así de manera sin darnos cuenta, instantánea o espontánea, ¿verdad? Tú no estás pensando todo el día, ok, tengo que respirar, ok, tengo que dejar de respirar, ok, voy a caminar, tengo que pedirle a mi pie que ve para adelante, el otro que ve. No, eso lo haces de manera instantánea, de manera natural, porque tu cerebro ya está acostumbrado, ya tiene esas, y podemos ir mucho más profundo todavía, ¿verdad? Pero ya tiene esas conexiones neuronales que hacen que cuando hay un pensamiento active las partes de tu cuerpo que necesitan ponerse activas. Es por eso de que es un poco difícil porque tenemos a veces que revertir esa costumbre que nuestra mente tiene. Y no solamente en las cosas naturales como el caminar, hablar o respirar, sino también en nuestros pensamientos y nuestros malos pensamientos. Nuestra mente ya está acostumbrada y hay que revertir eso. La mente es como una computadora. Tu mente es como una computadora que ha estado toda tu vida programada con virus. Y toda tu vida programada con basura. Y entonces para cambiar ese programa va a necesitar a alguien que sepa específicamente lo que está haciendo. No tu primo que sabe nomás prender la computadora y ya. No. Alguien que sepa, que se siente, que te reprograme, que le haga un formateo total a tu computadora para poder hacerlo que funcione bien. Gracias a Dios que así como nuestra mente es una computadora que ha estado programada mal o programada con basura, tenemos a un gran programador que es Dios, que Él puede hacer esa obra en nuestra vida para cambiar no solamente nuestras acciones, sino aún más profundo y más importante, nuestro corazón y nuestros pensamientos. No sé si a usted le ha pasado alguna vez o yo soy el único aquí, que a veces intento hacer tantas veces algo, o intento vez tras vez cambiar algo en mi vida, y siempre me encuentro cayendo o siempre me encuentro frustrado porque no logro hacer ese cambio en mi vida. A veces que ha llegado momentos en mi vida en la cual digo, bueno, pues así soy, ya no va a poder ocurrir este cambio en mi vida. Y tal vez te pase a ti también. Tal vez te pase con tus pensamientos, con tus acciones o cualquier área en tu vida. Que tú digas, bueno, la verdad es de que ya lo he intentado muchas veces de poder tener pensamientos puros, pensamientos que agraden a Dios, pensamientos sanos y no he podido hacerlo. Y muchos se dan por vencido, pero Dios nos dice de que no podemos darnos por vencido. Dice, no nos cansemos en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y si no nos damos por vencido. No importa la condición en la cual se encuentra tu computadora o tu mente, no importa en la condición en la cual se encuentre tu mente, no te des por vencido. No te des por vencido. Reconquista ese terreno que el enemigo, que el mundo y que tu propia carne ha robado y apóyate en Dios. Apóyate en Él. Él es el que puede hacer ese cambio. Él es el que puede hacer ese cambio. Por eso lo dice Romanos 12:2, ¿verdad? Que nuestro pensamiento va a ser renovado cuando nosotros nos acercamos más y más a Dios. Podemos pensar que está bien difícil ganar esta batalla de la mente o esta batalla del pensamiento o esta batalla que al fin y al cabo es una batalla espiritual, que difícilmente venceremos, pero si dejas que esos pensamientos de derrota lleguen a tu vida, ya estás empezando a obrar de la manera incorrecta porque ya estás permitiendo que esos pensamientos negativos y de derrota afecten tu vida. Por ende, tu vida, como lo decimos desde el principio, va a tener un resultado de derrota. Ahora, Dios
nos ayuda a hacer ese cambio, Dios obra en nosotros y no es un cambio instantáneo, sino que poco a poco Dios continúa obrando en tu vida. Mira lo que dice Deuteronomios 7:22. Dice, el Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminará todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Dios liberó al pueblo de Israel, les dio una tierra prometida, los metió en esa tierra prometida y Él dice, yo voy a ir expulsando a las personas que están invadiendo la tierra que yo le di y lo voy a ir haciendo poco a poco. No es que de un día para otro ya van a tener toda la tierra para ustedes, no. Poco a poco yo los voy a ir quitando a las personas que están en esa tierra. ¿Por qué? Porque si los quito todos de una sola vez, entonces va a ser un desastre. Los animales y la naturaleza va a tomar control de todo de todo el territorio que yo les he dado. Y de igual manera, Dios obra en nosotros también. Dios, claro que Él puede hacerlo instantáneamente, de un día para otro, claro que sí. Y lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo. Pero la renovación de la mente muchas veces tiene un lugar o tiene una acción que va poco a poco y de manera gradual en tu vida. Así que no te desalientes porque aún todavía tienes pensamientos que no deberías de tener. No te desalientes, no te desanimes. No tires la toalla, ten paciencia. Si ves de que el progreso en tu salud mental y en lo que tú piensas y en tu vida espiritual no es tan apurado y a pasos agigantados como lo es en los otros. No, ten paciencia porque Dios obra de manera diferente en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Él obra de manera diferente. Ten paciencia con Dios, o mejor dicho, ten paciencia contigo mismo. No sientas condenación cuando tengas retrocesos. Cuando dices, wow, ya mis pensamientos, Dios ha estado obrando, mi corazón Dios ha estado obrando, y de repente, wow, caigo otra vez. Entonces, no te frustres. No te condenes con esos retrocesos que tengas o esos días malos. Levántate nuevamente. Sigue rindiendo tu mente y tu corazón a Jesús. Todos tenemos flaquezas, pero Dios se glorifica justamente en nuestras debilidades. En el libro de los Salmos dice el salmista, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. El salmista se habla a sí mismo y hace énfasis en sus pensamientos. Y tiene una conversación consigo mismo, ¿verdad? Y dice, ¿por qué mi alma está abatida? ¿Por qué mi corazón, mi vida espiritual se encuentra triste? Y luego dice, en Dios pondré mi esperanza y le seguiré alabando. Entra un momento de conciencia en el cual dice, Dios me ha perdonado. Dios está conmigo, por eso dice, Él es mi salvación y mi Dios. Y empieza Él a levantarse nuevamente, después de tantas caídas. Empieza a levantarse nuevamente y a confiar en Dios. Cuando tú entras en un estado de desaliento, y destruye, tú lo que estás haciendo es destruir las esperanzas que hay en ti, que Dios ha puesto en ti. Así obviamente es normal que el enemigo va a venir, te va a distraer, va a venir y va a poner desaliento en tu vida, pero no permitas, nunca caigas en ese juego mental. Sino confía en Dios, confía en Él, entrégate a Él, búscale más y más a Él y verás cómo Él seguirá obrando en tu vida. Es poco a poco, es paso a paso. Yo sé, nos gustan las cosas rápidas, estamos en el mundo instantáneo en el cual mandamos un mensaje del otro lado del mundo y lo reciben automáticamente. En el cual no tenemos ni siquiera que ir al banco para transferirle dinero a alguien, sino que lo hacemos así, y ya está en la cuenta del otro. Estamos en un mundo en el cual las cosas son rápidas, son instantáneas, no hay que esperar mucho.
Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual, Dios obra en el tiempo y en nuestra paciencia también. Dios obra en ese proceso. Por eso es que es importante tener paciencia y seguir confiando en el Señor. Déjeme leerle esto que he escrito aquí. Dice, Dios emplea el periodo difícil de la espera para aumentar nuestra fe y permitir que la paciencia obre su perfecto resultado. Lo dijo en Santiago, no me lo inventé yo, pero Santiago 1:4 dice básicamente lo mismo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada vez que llegue a tu mente un pensamiento que tú sabes que no proviene de Dios, piensa así, el Señor ha comenzado a renovar mi mente. El Señor ha empezado a obrar en mi corazón y Él terminará lo que ha comenzado. Ahora, Dios le interesa tanto nuestra salud mental y en qué enfocamos nuestro pensamiento, que incluso Él nos dice en qué tenemos que pensar. Y esto no lo hace Dios para que seamos una especie de ejército de robots o puros robots, ¿verdad? Que sí Dios, ok. No, lo hace Dios para nuestro bien. Lo hace porque creo que Dios sabe algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Él sabe muy bien las cosas y lo hace por nuestro bien. Hay un versículo en Josué 1:8 que nos habla un poquito acerca de en qué pensar. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se está refiriendo a la ley, la Biblia que tenían en esa época, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que todos y cada uno de los que estamos acá queremos esa última parte, después de la coma, esa última parte en nuestra vida, que todo nos salga bien. Yo no conozco a nadie en su sano juicio que busca que algo le salga mal. ¿Okay? Siempre uno busca que todo le salga bien. Y eso que todo nos salga bien, ¿verdad? Y que nuestro camino prospere, surge justamente de nuestros pensamientos, de la meditación, de meditar, de pensar en algo. Por eso dice, sino que de día y de noche meditarás en la ley de Dios. Meditar en el Señor. ¿Qué significa meditar? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo. Discurrir sobre el modo de conocerlo y conseguirlo. Es decir, que meditar es pensar profundamente en algo. En el diccionario bíblico también dice algo como preocuparse por. Meditar es preocuparse por algo, es atender a algo, es practicar algo, ser diligente en algo. El principal sentido de la palabra es poner en práctica algo. Entonces la meditación o el pensamiento nos lleva a la práctica, lo cual nos hace que estar en el camino correcto, lo cual hace que el resultado sea que lo que hagamos todo siempre obre para bien. Si quieres tener éxito, si quieres prosperar en tu camino, si quieres que todo te salga bien, entonces tienes que llenar tu mente y tu corazón de nada más ni nada menos que Dios y su palabra. Dios nos dice eso. Y muchos podemos ser testigos de eso, podemos testificar de eso. ¿Quieres tú tener salud mental? ¿Quieres estar saludable mentalmente? ¿Quieres dejar de vagar en tus pensamientos y entretener tu mente en cosas que no te edifican y que al contrario te hacen cada vez peor? Aquí está la medicina. Aquí está la medicina, su palabra, la palabra de Dios, los deseos de Dios, los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, aquí está. Mira, te ahorré un montón de dinero en psicólogos. No, mentira, ¿ok? Está bien ir a terapia, vaya a terapia, no hay ningún problema, ¿ok? Pero te ahorré un montón de dolores de cabeza.
Porque la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios constantemente. El Salmo 143:5 dice, traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos. También cuando te encuentres en momentos difíciles, piensa lo que Dios hizo en el pasado en tu vida. Y cuando tú traes a memoria lo que Dios hizo en el pasado en tu vida, vas a ver cómo tu vida cambia. Cuando David en el Salmo 143, él se encontraba deprimido, no pensaba en los problemas. Cuando se sentía traicionado, no se ponía a escuchar canciones de Vicente Fernández. No se ponía a escuchar Por tu maldito amor. ¿Ok? Bien, no la canté, ¿vieron? Pero sí me la sé. No. Al contrario, David decía, medito en los tiempos de antaño y cómo tú me sacaste en el pasado. Y eso me llena de aliento. Claro, volvemos a lo mismo, a lo que venimos hablando desde el mensaje anterior, ¿verdad? Eso es luchar en contra de la naturaleza tuya y del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando te sientes triste, lo que más buscamos naturalmente es alimentar esa tristeza. Pero Dios dice, no, reviértelo eso. Tú puedes revertir eso. Acuérdate de cómo yo te saqué en el pasado y cómo yo te levanté y verás cómo nuevamente tu pensamiento, tu corazón y tu espíritu se renueva simplemente con el hecho de acordarse lo que Dios ha hecho en el pasado. Recuerda esos momentos en los cuales Dios obró en tu vida y verás cómo te va a llenar de aliento. Ponte de pie, por favor. Para finalizar, quiero compartir este versículo de Filipenses 4:8. En el cual la Biblia nos habla mucho y nos da muchas instrucciones, detalladas de un montón de cosas. Y este versículo nos habla de manera directa en qué tenemos que enfocar nuestra mente, nuestro pensamiento para estar saludables en nuestra vida o en nuestra salud mental. Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Es decir, no andes pensando en cosas que nunca van a suceder. Dicho sea de paso, dicen que un gran porcentaje, me atrevo a decir cerca del 80%, creo, de tus pensamientos o tus miedos nunca van a ocurrir, dicen. De tus miedos, de tus temores, nunca van a ocurrir. Dice acá, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Eso nos dice la palabra, eso nos dice Dios. Tenemos que comenzar, y este es un desafío que quiero hacerte. Empezar a hacer un inventario periódico de tus pensamientos. Un inventario periódico con regularidad, preguntarte qué estoy pensando. Que en la noche, cuando te acuestes y estés mirando el techo de tu habitación, pongas a analizarte por solamente un minuto en qué entretuve mi pensamiento hoy. ¿En qué entretuve mi mente? ¿Qué me está preocupando? ¿Es algo lógico que me preocupe por eso? Si es una preocupación lógica, ¿qué ha hecho Dios en el pasado en mi vida y en las personas alrededor mío que me van a dar ánimo? Te puedo garantizar que vas a tener una noche súper tranquila, que vas a soñar o que vas a soñar con los angelitos, decimos nosotros, que vas a poder descansar verdaderamente, porque estás pensando en qué piensas. Es momento de hacer un inventario periódico en qué estamos pensando. Mientras más tiempo una persona dedica a la palabra, al Señor y a esto que vemos, y este versículo, a lo verdadero, a lo que merece respeto, a lo justo, a lo bueno, todo a lo que se reconoce como virtud, a lo que es agradable, cada vez que enfocamos nuestra mente en eso, Dios va a seguir obrando más y más.
Mientras nosotros nos esforzamos en eso, siempre nuestra humanidad, que es holgazana, que es floja, vaga, decimos nosotros, nos va a querer seguir llevando por el camino más fácil, por el camino más ancho. Pero mientras más nosotros nos esforzamos y buscamos de Dios, nos acercamos a Él, meditamos en su palabra, escuchamos su palabra, más Dios obrará en nuestros pensamientos. Quiero invitarte a que hoy juntos oremos para que ese Romanos 12:2, que es la renovación de nuestra mente a través del poder de Jesús, se haga una realidad. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Rey eterno, tú conoces mis pensamientos mejor que nadie. Tú conoces, Señor, la oscuridad de cada uno de ellos. Tú incluso, Señor, conoces mis pensamientos mejor que yo. Señor, ayúdame. Ayúdame para que tu Espíritu Santo haga una obra en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón, Señor. Ayúdame cada día para no desanimarme y no caer ante la tentación de pensar lo grosero, de pensar lo fácil, de simplemente seguir la corriente natural de mi vida, de mis pensamientos, sino para ser intencional y empezar a pensar en qué pienso. Señor, desafíame cada día, al comenzar el día, a llenarme de ti, de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y al terminar el día, hacer un análisis concienzudo de mis pensamientos para poder así, Señor, entregártelos cada día más a ti. Señor, te doy gracias. Gracias porque tu palabra dice que cuando estoy en ti, Jesús, tú comienzas una transformación en mi vida. Gracias, amado Jesús, porque renuevas mi mente constantemente. En tu nombre, Señor. Quiero aprovechar ahí mismo donde estás, con tus ojos cerrados, iglesia. Esa obra de la renovación de tu mente y de tu vida solamente la puede hacer Jesús. Y Jesús hace o comienza a hacer esa obra en tu vida cuando tú te entregas por completo a Él. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él automáticamente en el mundo espiritual hay un cambio. El cambio de que pasas a ser un hijo de Dios. Pasas a ser propiedad de Dios. Él obra en tu vida. Y comienza una etapa de transformación que lleva toda nuestra vida. Pero comienza con un simple acto de entregarle tu vida a Jesús. Si tú nunca lo has hecho, si de pronto tú has escuchado muchas veces de recibir a Jesús como tu Salvador o de entregarle tu vida a Él y nunca lo has hecho, déjame decirte que por ahí es donde se empieza. Y hoy quiero invitarte a que lo hagas. Quiero invitarte que ahí mismo donde estás con tus ojos cerrados puedas decirle: Señor Jesús, te amo. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque a través de tu muerte y tu resurrección, tú me has dado vida nueva. Señor, te entrego mi vida, perdóname por mis pecados. Perdóname por mis pensamientos, aún los más ocultos, Señor, que tú sabes que no te agradan, Señor, y que yo también lo sé. Perdóname, Señor, por mis pecados, no solamente de acción, sino aún también de pensamiento. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te entrego mi vida por completo a ti, para que tú, solamente tú, empieces a transformarme por completo. En tu nombre, Señor. Amén y amén.